Este domingo 29 del tiempo ordinario, las lecturas tratan un asunto importante para el buen desenvolvimiento de la vida de los pueblos, de los gobiernos y de los gobernados. El Evangelio de hoy toca un asunto político-religioso, la autoridad civil y la autoridad divina, la función del Estado y la función de la Iglesia. Se trata del episodio en el cual los fariseos, pretendiendo nuevamente poner a Jesús contra la pared, le preguntaron si era lícito pagar impuestos a Roma. Si decía que no, pensaron ellos, podría ser interpretado como desobediencia a la autoridad civil en mano de los romanos que tenían ocupado el territorio de Israel y lo gobernaban. Si contestaba que sí, podría interpretarse como una limitación de la autoridad de Dios sobre el pueblo escogido. La respuesta de Jesús fue clara y sin caer en la trampa. Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Así que Jesús no estaba contra la pared. Con esta hábil respuesta, como muchas otras del Señor ante la insidia de los fariseos, Jesús deja claramente establecido que el respeto y el tributo no solo se le debe a la autoridad civil, sino que principalmente debemos darle a Dios lo que es de Él y lo que a Él corresponde. Como consecuencia de esto, la Iglesia tiene su campo propio de acción independiente y por encima de toda autoridad política. Por otro lado, la autoridad política tiene su campo propio de acción relacionado con el orden público y el bien de todos los gobernados. Sabemos, además, que el buen gobernante será aquel que cumple con los designios de Dios, buscando el bien de todos los gobernados. ¿Qué significa todo esto? Significa varias cosas. En primer lugar, debemos saber que toda autoridad temporal viene de Dios. Recordemos lo que Jesús más tarde le dijo a Pilatos, el gobernador romano, en el momento del juicio que éste le hizo antes de ser condenado a muerte. Tú no tendrías ningún poder sobre mí si no lo hubieras recibido de lo alto. Si la autoridad civil viene de Dios, también depende de Él. Esto tiene como consecuencia que un gobierno pueda llegar a ser injusto si, por ejemplo, se opone al orden divino, a la ley de Dios. Si exige algo que vaya contra la ley natural establecida por Dios, si va en contra de la dignidad humana, en contra de la vida humana, en contra de la libertad religiosa, etc. Cuando hace pocos años en todas las escuelas de Francia fueron quitados todos los crucifijos por orden del gobierno masónico, el alcalde de Savigny se rebeló contra esta disposición, siendo esto causa de que el presidente Falieres le depusiera de su cargo. El honrado alcalde público entonces hizo la siguiente declaración: la destitución de que he sido objeto es para mí el honor más grande de mi vida. Yo pondré en un marco el decreto, y ese diploma de honor enseñará a mis hijos que hay que obedecer a la propia conciencia antes que a las órdenes liberticidas de los ateos. El que sufre persecución por Dios, motivo tiene para alegrarse, pues Cristo ha dicho: dichosos vosotros cuando los hombres os avergonzaren y persiguieren, y os dirigieren toda clase de calumnias por mi causa. Alegraos y regocijaos, pues vuestra recompensa será grande en el cielo. En casos como estos se aplica lo que vemos contestar a los apóstoles, cuando la autoridad civil les prohíbe predicar en nombre de Jesús, o sea, cuando les prohíbe realizar la tarea que Dios les había encomendado. Si la autoridad divina está por encima de la autoridad civil, es claro porque ellos desobedecen, y al serle reclamada su desobediencia, ellos responden: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Es decir, cuando entra en conflicto la obediencia a Dios con la obediencia al poder civil. Hay que tener en cuenta que toda autoridad temporal tiene su origen en Dios,
y que la autoridad divina está por encima de la autoridad humana. Se cuenta que en los primeros tiempos del cristianismo, un rey pagano mandó a comparecer ante su presencia a un santo obispo y le dio la orden de ofrecer sacrificios a los falsos dioses. Como el obispo se negara a ello, amenazóle el rey de muerte. Pero el obispo contestó libre de todo temor: dime lo que tú mismo harías si te ocurriese el siguiente caso. Uno de tus servidores cae prisionero de tus enemigos y es forzado por ellos a hacerte traición, pero él persevera fiel a ti. Y los enemigos, encolerizados por ello, le despojan completamente y le abandonan. Si este siervo se llegase a ti desnudo y te contase todo esto, ¿no es cierto que le darías un nuevo vestido? Eso mismo acontece ahora conmigo. Por permanecer fiel a mi verdadero Dios, quieres despojarme del cuerpo que es el vestido de mi alma. Pero mi Señor y mi Dios me devolverá ese vestido terreno que por él habré perdido. Así lo prometió Cristo: el que perdiera la vida por mí, la recobrará. En el comienzo de la historia de la Iglesia, vemos cómo las persecuciones a los cristianos por parte de los romanos sirvieron para la difusión del Evangelio de Jesucristo. Siempre se ha dicho que la sangre de los mártires es multiplicadora de semillas de nuevos cristianos. Y así fue y sigue siendo. Dios, de un aparente mal, como es la muerte de cristianos inocentes, saca un bien. Así sigue Dios escribiendo la historia de la salvación. Más recientemente en nuestro siglo, vemos cómo los regímenes marxistas que habían intentado apagar la fe en Dios no lo lograron del todo. La fe del pueblo se mantuvo viva, y cuando parecía que estaba apagada, fue como un fuego que vuelve a encenderse a partir de las cenizas. Todo lo ordena Dios para sus fines. La historia de los pueblos y de cada ser humano en particular está en manos de Dios. Por encima de todo gobierno humano está el gobierno de Dios. Y todo lo ordena Dios, origen de toda autoridad humana y Señor de la historia, para realizar la historia de la salvación de cada ser humano en particular y de toda la humanidad. Volviendo sobre la moneda que Jesús pide que le muestren, esta tiene esculpida la imagen del César. ¿Y qué imagen tenemos nosotros esculpida en nuestra alma? La de Dios, pues hemos sido creados a su imagen y semejanza, y con el bautismo hemos sido sellados con el sello de Cristo. Entonces, hay que dar al César lo que es del César, pero más importante aún es dar a Dios lo que es de Dios. Cuando llegue el momento de presentarnos ante Él, mostrémosle su imagen esculpida en nuestra alma. Ese será el final feliz de nuestra propia historia de salvación.